El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Cerca de la mitad de las demencias se pueden prevenir o retrasar controlando los factores de riesgo. Tema que vamos a desarrollar con la doctora María Cecilia Fernández, médica neuróloga, especialista en trastornos de memoria y conducta, jefa sección trastornos de memoria y conducta del Hospital Italiano de Buenos Aires y jefa de sección neurología cognitiva, Hospital Italiano de Buenos Aires. Muy buenas noches, doctora Fernández. José Bouza al habla. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Doctora, gracias por atendernos y bueno, aprovechar estos minutos para el objetivo buscado cuando se conmemora este tipo de fechas como la de ahora por el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, preguntando ¿qué es el Alzheimer? Bueno, muchas gracias por la comunicación y por el interés. Es muy importante, digamos, este tipo de difusión y de conmemorar estas fechas para que realmente toda la población podamos tener conocimiento de estas enfermedades. En este caso, la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que la llamamos neurodegenerativa, es decir, es una enfermedad progresiva que producto de un depósito de una proteína en el cerebro va produciendo síntomas de pérdida de conciencia, pérdida de memoria, pérdida de funciones cognitivas, con finalmente la pérdida un poco de la autonomía de la persona. Cuando se van perdiendo estas actividades, ¿cuáles son usualmente lo primero que se detecta que se pierde? Bueno, la consulta más común, tal vez uno de los síntomas más comunes, es el trastorno de la memoria, es decir, que la persona viene por olvidos, ¿no? Entonces empiezan a manifestar, que olvidan citas, que olvidan que tienen que hacer determinada actividad, algún problema con el dinero, pero es una enfermedad que en algunos casos puede manifestarse con un desconocimiento, un término que le llamamos anosognosia, es decir, que no se dan cuenta ellos de qué síntomas tienen, sino que los familiares o algún allegado es quien viene y trae al paciente a la consulta porque esta persona no es capaz de reconocer estos síntomas. Empieza a tener la preocupación por esa persona. Y en el caso de las demencias, ¿cuánto de predominancia tiene la enfermedad de Alzheimer en la parte senil, en las personas ya mayores? Bien, bueno, la enfermedad de Alzheimer es dentro de las demencias, ¿no? El síndrome demencial es esta pérdida de funciones cognitivas, progresiva, pérdida de autonomía, manifestaciones conductuales en general, que es un término genérico, ¿verdad? Dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la más común de ellas, representan cerca de un 60, un 70%, a pesar de que en realidad sabemos que un porcentaje muy grande o el más representativo es de causa mixta, ¿no? Donde hay un componente vascular o incluso de otras patologías. Pero bueno, por definición, digamos, la enfermedad de Alzheimer es la más común de todas las demencias. ¿Hay alguna condición genética para adquirir la enfermedad de Alzheimer? Bien, bueno, es una pregunta muy interesante porque cada vez conocemos más y más acerca de esto. No hace tantos años empezaron a describir los primeros genes y si bien puede haber enfermedad de Alzheimer genética, es un porcentaje mínimo, o sea, es menos de un 5% de la población, es un 5%, pero lo que sí vamos conociendo y sabiendo cada vez más es que puede haber genes predisponentes. Entonces, con el estudio del genoma completo hoy en día ya vamos viendo que hay algunos genes que pueden predisponer y se empieza cada vez a poder estudiar más este tema, ¿no? Pero como enfermedad hereditaria de por sí, el porcentaje es bajo, menos de un 5%. Unas estadísticas que me hicieron llegar marcan que en Argentina el Alzheimer afecta cerca de 300.000 personas y es la quinta causa de muerte. ¿Por qué causa de muerte? Bien, bueno, a ver, es un punto interesante también a debatirlo porque muchos dicen que no es que la enfermedad en sí mate, pero sí todas las complicaciones que vienen alrededor de ella, porque una vez que la persona va perdiendo su independencia y su autonomía,
también empieza a perder funciones motoras, funciones deglutorias. Es ahí donde empiezan las complicaciones físicas, fundamentalmente con los trastornos deglutorios, las neumonías aspirativas, con los trastornos en la movilidad, las escaras y las infecciones. Es decir, que son complicaciones secundarias a la enfermedad lo que traen esta alta tasa de mortalidad, ¿verdad? Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, ¿son factores condicionantes en forma directa o predisponente para el Alzheimer? Bien, bueno, ese es otro punto súper importante porque, como usted mencionó al principio, nuevos datos de hace muy poquito, nos hablan de que cerca de un 50% de los factores de riesgo pueden ser modificables y todos estos justamente se consideran, ¿no? Estos factores que si uno los controla o los tiene bajo, digamos, bajo valores normales, pueden prevenirse, pueden retrasar la aparición de estos síntomas. O sea, se consideran factores de riesgo modificables, a diferencia de los no modificables, que son la edad, que son factores genéticos y demás. Pero dentro de los modificables es muy importante tener en cuenta el control de todos estos factores cardiovasculares, y otros no cardiovasculares, que también, digamos, cada vez insistimos más en que esto sea corregido, como la falta de audición, o sea, la pérdida auditiva, los trastornos visuales, los trastornos del ánimo, la depresión, el aislamiento social, digamos, son condiciones que también sabemos que cumplen un rol como factor de riesgo. ¿A partir de qué edad es más usual la aparición de la sintomatología de esta enfermedad? ¿Cómo? ¿Con qué edad? ¿A partir de qué edad se presenta más Ah, bien. usualmente? Bien, bueno, lo que un poco arbitrariamente se define es que por encima de los 65 años es lo más común, la aparición más común, pero lo que sabemos es que la edad es justamente este factor de riesgo no modificable, como les decía, es decir, que a mayor edad, mayor riesgo tenemos, ¿no? Que hay que diferenciarlo de lo que es un olvido normal de la edad, porque puede ser que una persona muy añosa tenga alguna falla atencional, algún enlentecimiento en las funciones cognitivas y esto no sea una enfermedad de Alzheimer, así que distinguir entre estas dos situaciones es muy importante. En alguna oportunidad un especialista en memoria me marcaba la diferencia entre olvidos y el olvido, por ejemplo, de no saber para qué sirve alguna, algún elemento, que eso marcaba también el factor de la demencia o del Alzheimer. ¿Puede ser? Sí, bueno, porque la verdad que, bueno, todo nuestro sistema cognitivo es muy apasionante y tenemos distintos sistemas y distintos componentes, ya sea de la memoria y distintas funciones cognitivas. Entonces uno puede tener un olvido dentro del sistema de memoria, puede fallar la función atencional y entonces en realidad no registrar esa información y más que un olvido es una falta en el registro. Uno puede no almacenar esa información, sí incorporarla, que es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, y el problema está en el almacenamiento, y cuando queremos ir a preguntarle o la persona dice, ya comí, y comí hace un rato, y lo vuelve a preguntar y lo vuelve a preguntar, porque no es capaz de almacenar ese recuerdo, ese hecho. Y existen otras fallas u otros problemas cognitivos que pueden tener que ver con el conocimiento de las cosas, como son las agnosias, un desconocimiento de para qué sirve algo, qué es algo. Puede haber problemas en el lenguaje y no poder nominar algo, entonces la persona refiere que le faltan las palabras y no son capaces de poder decir, sin embargo saben para qué sirven. Así que los síntomas en realidad son bastante variados y no todos los olvidos son iguales. En la presentación hablábamos de prevenir. ¿Cómo se puede llegar a prevenir el Alzheimer que en la actualidad no tiene cura? Bien, bueno, es un poco lo que mencionábamos hace un rato con respecto a los factores de riesgo no, o sea, estos factores de riesgo modificables, aquellos factores cardiovasculares, aquellos, las pérdidas, digamos, de funciones sensoriales como es lo auditivo, lo visual, el tratar la depresión,
evitar o tener conductas con lo que tiene que ver con los traumatismos de cráneo. Hay otra, que no lo mencioné antes, pero otra de las intervenciones que son muy, muy importantes, que es la actividad física. Hay muchísima demostración que la actividad física cumple roles a nivel celular, a nivel de sinapsis, a nivel biológico, de estimular las funciones neuronales para que tengan mayor conectividad, mejor circulación. Así que esa es una actividad que insistimos completamente para cualquier paciente que quiera prevenir en edades medias de la vida, que quiera prevenir en edades más largas, más tardías de la vida, o incluso ya un paciente con un diagnóstico de deterioro cognitivo. Así que se puede hacer mucho. La actividad cognitiva, esto es otra cosa importantísima, que ya desde etapas muy tempranas, todo lo que tiene que ver con educación formal y demás, sabemos que mejora nuestra reserva cognitiva, y en edades más avanzadas el estimular o tener desafíos cognitivos también sabemos que ayuda a prevenir la aparición de una demencia. Ahora, ¿es prevenir o es mejorar la calidad de vida mientras el progreso se va lentificando en la aparición y desarrollo del Alzheimer? Y en algunos puntos diríamos que es prevenir. Realmente se puede hablar de prevención porque si todavía la prevención se divide, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria. Si todavía no aparecieron los síntomas y uno con la corrección de todos estos factores, incluyendo también la alimentación que no lo mencioné antes, en lugar de que la enfermedad se manifieste en este momento, se manifiesta dentro de 2 años, eso es prevención, ¿no? Porque el síntoma, el día cero de inicio o el diagnóstico, ahí estaríamos hablando de que ya ocurrió la enfermedad. Pero si todo esto retrasa la aparición de los síntomas, todavía no se manifiesta la enfermedad, así que estaríamos hablando de prevención. ¿Algo para agregar en este cierre de diálogo? Bien, no, bueno, esto de nuevo, la importancia de conocer, de consultar si hay alguna duda en cuanto a las funciones cognitivas, la importancia de evitar el aislamiento social en adultos mayores, la importancia de buscar algún motivo, algo que los tenga, digamos, con una actitud positiva, con esta interacción social, con la actividad física, ¿no? Estos cuidados para un cerebro saludable que sabemos que cuanto más se haga, mejor y más saludables vamos a envejecer. Doctora María Cecilia Fernández, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias por el llamado. Muy buenas noches. Hasta luego.